El auditorio es suyo. Ahí mira a ver el audio. Muy Ahora bien, sí, ahí está. muy bien. Hermano Pablo, si me permites nomás compartir la pantalla, por favor. Sí, señor, ahí tiene la pantalla. Perfecto. Pues hermanos, nuevamente para mí es un gusto de poder estar con ustedes aquí esta tarde y pues agradezco nuevamente el que me den la oportunidad de estar con ustedes con el propósito de estudiar una pequeña porción de la palabra de Dios y al continuar pues nuestra serie de estudios que empezamos hace un par de semanas, espero que estén encontrando las lecciones interesantes, que las encuentren edificantes y sobre todo pues que nos ayude a entender un poco mejor la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, enseñársela a otros también de igual manera. Así es que pues vamos a estar estudiando y continuando esta serie de estudios, como ya mencioné, la cual habíamos comenzado hace un par de semanas. Déjeme aquí nomás. Muy bien, aquí está, perfecto. Si recuerdan, hemos estado tomando esta serie de lecciones basado en lo que encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11, y dice así la escritura, comenzando en el versículo número 5 al número 11. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado en la primera lección cómo el apóstol Pedro menciona estas cualidades que debemos de añadir a nuestra fe. Es un proceso de crecimiento en el cual todos y cada uno de nosotros estamos y se requiere el que añadamos a nuestra fe estas cualidades, estas características que Pedro menciona aquí. Y por esa razón habíamos empezado hace un par de semanas mirando lo que es cada una de ellas y comenzamos viendo obviamente ahí la virtud y a qué se refiere la palabra virtud y cómo añadirla a nuestra fe. La semana pasada estuvimos hablando del conocimiento y a qué se refiere con añadir conocimiento y la importancia del por qué debemos de añadirla a nuestra fe. Hoy vamos a estar continuando con la siguiente cualidad que menciona Pedro, la cual es el dominio propio. Añadid a vuestra fe el dominio propio. Es lo que queremos hacer hoy, igual como lo hemos hecho en el pasado, ver a qué se refiere el dominio propio y por qué es importante el añadirlo a nuestra fe. Pues hermanos, vamos a comenzar entonces y hablemos primero que nada, ¿qué es lo que se requiere en el dominio propio? Cuando la escritura dice que debemos tener dominio propio y añadir solo a la fe, ¿a qué se refiere? ¿Y qué es lo que se requiere para tener dominio propio? Pues número uno, se requiere simple y sencillamente el aprender a decir no. El apóstol Pablo, en el libro 1 Corintios capítulo 9, hace esta comparación a un atleta que se está preparando para competir en un juego. Y para poder lograrlo, pues está pasando por un proceso de entrenamiento en el cual se va a cuidar de no comer ciertas cosas que pueden afectar su rendimiento como atleta. Una persona, por ejemplo, que está preparándose para las Olimpiadas suceden cada 4 años y durante esos 4 años de preparación para poder ir a los Juegos Olímpicos, bueno, se están no solamente ejercitando y preparando para lo que ellos van a competir en, pero también se están cuidando de no poner en su cuerpo cosas que puedan afectarle la salud. No van a estar fumando, no van a estar tomando y mucho menos van a estar comiendo comida chatarra que en lugar de fortalecer su cuerpo les va a añadir grasa que no es bueno, les va a impedir lograr el rendimiento que quieren como atletas. Pablo utiliza ese mismo ejemplo en el libro de 1 Corintios capítulo 9 y noten lo que dice en el versículo 25.
todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo está hablando de aquellos que luchaban en los Juegos, porque de hecho esto de los Juegos Olímpicos es algo que va a varios siglos atrás. De hecho, durante el primer siglo ya había competencias que lo que nosotros hoy llamamos la Olimpiada. Y en este caso, Pablo dice, aquellos que luchan, aquellos que compiten en estos juegos, de todo se abstienen. No van a andar comiendo garnachas, no van a andar comiendo tacos en la esquina, todas las cosas que pueden hacer que sus cuerpos pues no logren tener el rendimiento físico necesario para esa competencia. Y dice, ellos se abstienen de estas cosas, aprenden a decir no. ¿Por qué? Porque buscan ganar esa corona, aunque la que ellos ganaban era corruptible, mientras que la que nosotros buscamos es incorruptible. Entonces Pablo dice que de igual manera nosotros debemos de aprender a hacer eso, a decir no. Y hay muchas cosas en lo cual hoy día podemos hallar aplicación, especialmente con las tentaciones que muchos de nosotros sufrimos a diario. Por ejemplo, debemos de aprender a decir no, por ejemplo, al alcohol. Hay muchas personas que por desgracia han caído bajo el poder del alcohol y una vez atrapados en ellos, pues es difícil salir de eso. Y todo porque desde un principio nunca dijeron que no. El amigo les decía, ándale, vente a tomarte una fría después del trabajo. Y nunca aprendieron a decir no y ahora están atrapados en el alcohol. Dice el libro de Proverbios capítulo 20 y el versículo número 1, el sabio Salomón escribió y dijo así, el vino es escarnecedor, se burla de ti, dice, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Nosotros, especialmente en México, decirle a alguien que es un tonto, pues obviamente no es una alabanza y me imagino que en Colombia pues han de tener de repente palabras coloquiales que utilizan ahí para llamarle a alguien que es un tonto. A nadie nos gusta que nos digan que somos tontos. Y dice aquí el sabio Salomón, que una persona que se deja atrapar, que hierra por causa del vino, por causa de la sidra, pues no es sabio. En otras palabras, es un tonto. Se dejó caer y atrapar por el alcohol, porque no aprendió a decir no. Fíjese el capítulo 23, mismo libro de Proverbios, versículo 29 al 35, donde dice ahí el sabio Salomón en el versículo 29 al 35, ¿para quién será el ay? Y ahí la palabra ay se refiere a algo de dolor. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, las peleas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirán, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Noten ahí la comparación que hace el sabio Salomón en el versículo 34. Dice, es como aquel que yace en medio del mar. Si usted no está acostumbrado a andar en un bote, a andar en el agua, especialmente en mar abierto, una persona que no está acostumbrada, pues por lo regular, la reacción del cuerpo es comenzar a sentirse mareado y a vomitar, aunque no anden borrachos, aunque anden buenisanos. El mar causa ese efecto en la gente que no está acostumbrada y vomitan. Y es lo mismo que dice Salomón aquí. Aquella persona que consume alcohol, aquella que se está dejando llevar por el alcohol, va a andar igual, vomitando por todos lados, como quien anda dentro del medio del mar. Dice, como el que está en la punta del mastelero. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a ver barcos de vela ahora porque pues la mayoría de los barcos llevan motores diésel que los empuja, pero imagine usted, el velero, el mastelero es el poste más alto donde estaban colgadas ahí las velas. Imagínese si estando en el barco y el sacudir del mar de un lado para otro
hace que la gente se enferme, se ponga mal del estómago y vomite. Imagínense estar en la punta del mastelero y estar sacudiéndose de un lado para otro. Si alguna vez ha visto algún borracho caminar, así andan. En lugar de poder caminar derecho, todos nosotros aprendimos a caminar al año y algunos meses. Aprendimos a poder poner un pie adelante y luego el otro y caminar rectamente. Pero una persona tomada anda como quien está en la punta de un mastelero, de un lado y para otro. Y dice el versículo 35, que después de que quedan en esa forma tan, pues estupefacta básicamente, están en una estupidez inducida por el alcohol, dice, dirán, me hirieron pero no me dolió, me azotaron pero no lo sentí. Rápidamente les comento que hace ya algunos años, algunos 15 años, tuve que ir al hospital porque traía lo que yo sentía era una infección en una uña, parecía que era una uña enterrada. Y como tengo diabetes, pues siempre tengo preocupación de no tener algún tipo de molestia en los pies que pueda causar obviamente una infección, porque diabéticos son muy propensos a infecciones en los pies y que se puedan engangrenar. Entonces, cuando esta uña me estaba molestando, pues fui al hospital y estaba ahí sentado un muchacho y como pues lo que yo traía no era urgente, pues me dejaron sentar ahí por un buen rato y estaba un señor ahí a un lado, estaba todo golpeado y empezó a platicar y me estaba diciendo que lo habían asaltado la noche anterior y me estaba diciendo que andaba tomando, andaba en una barra y al salir pues andaba tomado, borracho y que dos personas lo golpearon, lo asaltaron y lo golpearon y me dice, ni me dolió. Y estaba ahí en la sala de emergencia porque parece que le habían dislocado un hombro y me dice él, ni siquiera me dolió. Y me dice, híjole, ya ando por salir de aquí para ir a tomarme una bien helada. Y me le quedé viendo diciendo, ingrato, si eso fue lo que te trajo aquí a la sala de emergencias, por andar tomando, te golpearon y mira, y la única cosa que él pensaba es, ¿a qué horas voy a salir de aquí para poder ir a tomar más? Eso es lo que dice aquí el sabio Salomón. Esto es lo que produce el alcohol. Nadie se vuelve un borracho. Aquellos borrachitos que vemos en la calle, aquellos que los vemos tirados, no comenzaron así. Comenzaron con porque nunca aprendieron a decir no. Dominio propio requiere que digamos no a cosas como el alcohol, pero también requiere que digamos no, por ejemplo, a cosas como la fornicación. Es tan triste ver cuántos jóvenes cristianos de repente llegan a una edad de una adolescencia un poquito más madura, ya están en los 17, 18 años, y ver jovencitas que han sido criadas en las cosas del Señor, de repente, pues que fulanita que está esperando y pues que el novio pues no le quiso responder. ¿Por qué? Porque no aprendieron a decir no cuando estaba ahí la tentación a la fornicación. Dominio propio requiere aprendamos a decir no. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo número 18. Dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 6, versículo número 18. Dice Pablo ahí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los que crecimos en el catolicismo, si hay algunos de ustedes aquí que fueron católicos, pues quizá recordarán que en el catolicismo la enseñanza siempre fue de que las relaciones sexuales son siempre pecaminosas, que eso es algo pecaminoso, pero la escritura no nos dice eso. La escritura nos dice que las relaciones sexuales dentro de su lugar apropiado, pues no tienen ningún pecado. Y ese lugar apropiado es dentro del matrimonio. Fuera de él, sí es pecaminoso. Y noten lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 13, versículo número 4, donde dice ahí el escritor de Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Algunas otras traducciones dicen, y la cama sin mancha. Bueno, ¿a qué se refiere con la cama? ¿Se refiere al mueble? ¿Se refiere al colchón y la cabecera? ¿Eso se refiere ahí cuando dice el lecho o la cama? No, se refiere a la relación física entre el esposo y su mujer dentro del matrimonio. No tiene ninguna mancha.
Pero noten lo que sucede afuera de esa relación. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dentro del matrimonio, la relación física entre el hombre y la mujer no tiene ninguna mancha. Afuera de él, las escrituras nos dicen que Dios los va a juzgar. Los fornicarios, aquellos que no están casados y están involucrados en una relación sexual, Dios los va a juzgar. Aquellos que están casados pero están involucrados en una relación sexual con alguien que no es su cónyuge, dice la escritura, Dios los va a juzgar. Tener dominio propio comienza desde que estamos jóvenes. Y si la jovencita que quizás es cristiana y por alguna razón u otra escogió andar de noviar con alguien que no es cristiano, debe de aprender a decir no, especialmente cuando está la tentación ahí. Y muchas veces pues el no cristiano, el incrédulo va a estar a moleste y moleste y moleste. Es necesario aprender a decir no desde el primer día. Porque pues si una vez que le permite a esa persona estar con ella, pues va a ser más difícil después decir que no. Y es por eso que desde un principio el dominio propio es importante, el aprender a decir no. No solamente el alcohol, no solamente la fornicación, pero otra cosa que es muy común hoy día y es un problema entre muchos jóvenes es el uso de drogas. De igual manera, debemos de aprender desde el principio. Cuando el amiguito del colegio nos dice, mira, aviéntate un poco aquí de esta droga o fúmale un poquito, es importante desde un principio decir no. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo número 6, versículo 19 al 20. Dice ahí el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La nueva versión internacional de la Biblia dice, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos. Una persona que se droga, una persona que busca algún tipo de excitación, de algún tipo de alegría por medio de las drogas, no está glorificando a Dios. El cuerpo no fue creado para eso. Ahora, es importante entender que no toda droga es equivocada. Y me refiero a esto porque hay drogas que tienen el propósito, obviamente, de ayudar a una persona con alguna enfermedad. Hay ciertos medicamentos que una persona buena y sana, obviamente, va a recibir pues un efecto que no es propio para una persona que esté buena y sana. Una persona que esté enferma, por ejemplo, personas que están con cáncer y ya están en una posición donde pues está muy avanzado y el dolor es fuerte y les tienen que inyectar morfina para poderles calmar el dolor. Una persona en esa condición no está pecando utilizando tal droga, pero una persona que está buena y sana y que se inyecta morfina, pues obviamente va a recibir un efecto que no es el apropiado para una persona buena y sana. Entonces es importante cuando estamos diciendo del uso de drogas, que hay ciertos medicamentos que son, pues tienen algunos efectos psicotrópicos para una persona buena y sana. Para una persona que está enferma o que tiene cierta necesidad médica, pues para ellos sí tiene un propósito legal, un propósito bueno, pero estamos hablando de aquellos que buscan drogarse únicamente con el propósito de pues obviamente perder la sobriedad. Para eso no fuimos creados con ese propósito y debemos de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Entonces el dominio propio requiere el aprender a decir no a estas y muchas otras cosas más. La lista podría ser eternamente larga, viendo todas las cosas en lo cual podemos aplicarla, pero ustedes pueden ver la razón por la cual el dominio propio es importante para todo cristiano, el añadirle a su fe el dominio propio. Debemos aprender que esto es un arte. No nacemos con esa inclinación de tener dominio propio. Y esto lo digo porque muchas veces si usted tiene algún hijo o algún nieto, algún sobrino, cuando están pequeñitos
y de repente les traen de comer y cuando reconocen de repente el biberón o reconocen el platito que trae la comida, hasta tiemblan porque lo quieren ya. Bueno, es que no nacemos con esa inclinación de tener dominio propio. Es algo que se debe de aprender. Fíjese lo que dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo número 28. Proverbios, capítulo 25, versículo número 28. Dice ahí el sabio Salomón: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como una ciudad cuya protección, en este caso los muros, si una ciudad que tuviese muros alrededor, pero esos muros están caídos, no tiene ninguna protección. ¿De qué sirven los muros si no están protegiendo? Dice el sabio Salomón: de igual manera, un hombre que no sabe poner rienda a su espíritu, pues también está básicamente en peligro en todo momento. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nosotros entendemos una rienda es lo que le ponemos al caballo y obviamente con eso pues dirigimos el animal. Tan grandes que son, tan fuertes que son los animales, pero con la rienda puede uno decirle, vas para este lado, vas para este otro o te detienes. Una persona que no sabe o que no tiene dominio propio, que no sabe arrendar a su espíritu, pues es como una ciudad que no tiene ningún tipo de protección. Lucas 9 y el versículo número 23. Noten lo que dice el Señor Jesucristo ahí, Lucas capítulo 9, versículo número 23. Dice ahí el Señor Jesucristo que si vamos a escoger a seguirle, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, aprendan a decir no a lo que ustedes quieren. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, dice Jesús que aquel que quiere, aquel que tiene ese deseo de seguirle, debe de aprender a cargar con su cruz, a tener dominio propio, a saber, a negarse a sí mismo. Noten también que aprender el arte del dominio propio, pues obviamente requiere tener control sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que tener dominio propio significa, tener control sobre nuestro cuerpo. Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Gálatas número 5, versículo 24. Dice ahí el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es lo que yo quiero, es aprender, como dice Pablo, a crucificar la carne con sus pasiones y deseos, tener control sobre mi propio cuerpo. Debemos aprender ese arte. Eso es lo que dominio propio es, el tener control sobre nosotros mismos. Romanos 6, dice, como dice el apóstol Pablo aquí, muy parecido a lo que dijo en el libro de Gálatas, Romanos 6, versículo 12 al 13. Dice ahí el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el versículo 12 que no debemos dejar que nuestro cuerpo reine el pecado para que le obedezcamos. Debemos aprender el dominio propio sobre nuestro cuerpo, pero también debemos aprender el dominio propio sobre nuestro temperamento. Yo les confieso, hermanos, que yo tengo pues la mecha muy corta. A mí nomás me testería un poquito y me sale lo mexicano, como decimos. Estoy en el proceso de tratar y tratar y tratar de mejorar. Me dice mi esposa que a veces traigo cara de pocos amigos, que no me veo amigable. Pues, ¿cuál es el punto? De que yo entiendo que de repente pues tengo ese problema de que no tengo paciencia. La Biblia dice que debemos de ejercitar nuestro temperamento, tener dominio propio. Ahora, es importante entender que no es pecaminoso enojarse.
lo pecaminoso es no tener control sobre nuestro enojo. Dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. Dice ahí el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójate, pero no peques, dice Pablo. Ni tampoco te quedes enojado todo el día, porque lo único que vas a hacer es darle lugar al diablo. Si alguna vez usted, hermano o hermana, se ha molestado con su esposo o su esposa y se van a dormir molestos, se van a dormir enojados y se levantan con la misma cara, es que no hemos aprendido. Sí, si hay algo que nos molesta, hay algo que sucedió que causó que nos molestáramos, está bien. Pero dice Pablo, no pierdas el control. No dejes que eso se alargue. ¿Por qué? Porque únicamente le damos paso al diablo, le damos lugar a que él obviamente trate de utilizar esa situación para el propósito de él. Proverbios 16, versículo 32, dice ahí la escritura. Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor alguien que es lento para enojarse que una persona que es fuerte. Cualquier tonto puede tirar un golpe, pero se necesita de dominio propio, de gran valor, de virtud, lo que habíamos hablado en la primera lección de esta serie. Se necesita de ese dominio propio, de ese valor para no hacer lo mismo que ellos. Debemos tener control sobre nuestro temperamento. Cualquier tonto puede gritar, cualquier tonto puede alegar, pero se necesita de alguien totalmente en control de sí mismo, una persona verdaderamente fuerte para no ir a esa situación. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, dice ahí Santiago en el capítulo número 1, versículo 19 al versículo número 20. Dice ahí la escritura, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sabiduría de Dios, cómo Dios nos dio dos ojos, nos dio dos orejas, pero solamente nos dio una sola boca. ¿Por qué razón? Porque quiere que veamos bien las cosas, que escuchemos bien y que tengamos cuidado con lo que decimos. Hay un dicho en México que dice que un perico mudo enseña con su silencio a echarle la lengua a un nudo antes que hablar a lo menso. Ese perico que no puede hablar, únicamente que hace repite lo que escucha, pero un perico mudo enseña que es preferible echarle a esa lengua a un nudo antes que hablar a lo tonto. Por eso dice Santiago, escuchen bien, vean bien, pero sean tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre nunca va a poder obrar la justicia de Dios. Jamás vamos a lograr hacer la voluntad de Dios si no tenemos control sobre nuestro temperamento. Noten también que el arte del dominio propio requiere pues tener control sobre nuestros pensamientos, porque obviamente lo que pensamos tarde o temprano va a salir de nuestra boca. Dice Proverbios 23 y el versículo número 7, Proverbios capítulo 23, versículo número 7, dice ahí el sabio Salomón, la primera parte de ese versículo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Lo que nosotros pensamos, tarde o temprano, va a salir de nuestra boca. Una persona, aunque diga que es una persona muy devota, una persona que es muy creyente, pero si no sabe controlar sus pensamientos, tarde o temprano va a salir quién verdaderamente es. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 15, del versículo 18 al 20. Mateo capítulo 15, del versículo número 18 al 20. Habían acusado a Jesús de ser pecador porque no se lavó las manos antes de comer. Y Jesús dijo que lo que entra a tu boca no te hace un pecador,
porque no puede entrar a tu corazón. Dice Jesús que lo que comes, lo que entra a tu boca, pues entra al estómago y es desechado en la letrina, se va y ya no formó parte de ti. Pero noten lo que dice el versículo número 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es lo que te hace un pecador, lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque demuestra lo que hay adentro de ti. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El comer sin haberte lavado las manos, bueno, no es saludable, lo entendemos, debemos lavarnos las manos por ser salubles, pero eso no te hace pecador, porque lo que entra a tu boca, como dice Jesús, no queda en tu corazón, mas sin embargo, lo que sale de tu boca, esas palabras, eso que sale de tu boca, sale porque es lo que traes en tu mente, lo que traes dentro de tu corazón, y eso es lo que te hace un pecador, tener dominio propio. Significa entonces dominar lo que pensamos, porque lo que pensamos tarde o temprano va a resultar en lo que hablamos. Noten también que el arte del dominio propio pues requiere que tengamos control sobre nuestra lengua. Y cuando hablamos de la lengua no estamos hablando de ese músculo que está dentro de nuestro cuerpo que hace los sonidos que salgan, pues obviamente salgan de una manera coherente. Cuando estamos hablando de la lengua, no estamos hablando del músculo, sino obviamente lo que está detrás de la lengua. La lengua solamente puede moverse basado en lo que está en la mente, como ya lo mencionamos. Si tenemos cuidado con lo que pensamos, pues hay que tener cuidado con lo que decimos también. Santiago, el capítulo 1 y el versículo número 26. Santiago, capítulo 1, versículo número 26, dice así Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Una persona que dice que es creyente en el Señor, pero no refrena su lengua, dice Pablo, o Santiago, perdón, dice, pues la religión del tal no sirve de nada, es vano. Hace muchos años un hermano me había dicho, el hermano ya falleció, era un hermano muy querido por mí, era un buen amigo, un buen hermano, pero por desgracia el hermano pues no tenía esa cualidad de tener cuidado con lo que decía. A veces era extremadamente honesto, muchas veces lo decimos así, brutalmente honesto, que era incorrecto las cosas que a veces que decía. Y en una ocasión, hablando con él sobre esto, es que me dice, ay hermano, me dice, es que yo soy muy franco. Y le digo, hermano, es que no debemos de confundir ser francos con ser groseros. Y muchas veces las cosas que él decía, pues se oía mal. No hablaba maldiciones, no hablaba malas palabras, pero no tenía cuidado de cómo decir las cosas y se oían mal. Y él decía, es que yo soy muy franco. Le digo, no, hermano, es que no se trata de no tener franqueza. Hay que tener cuidado de cómo decimos las cosas. El Salmo 39, el versículo número 1. Fíjese lo que dice el salmista ahí, Salmo 39, versículo número 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Guardaré mi boca con freno. El freno ahí se refiere a ese pedazo de metal que los caballos utilizan y obviamente el jinete cuando trae las riendas y le jala a las riendas, pues ese pedazo de metal que trae el caballo en la boca lo va a hacer que se detenga. Entonces dice el salmista que de igual manera él como un jinete en un caballo cuida su lengua, trae un freno en su boca para parar, para no decir cosas inapropiadas. Entonces debemos de aprender, cuando se trata de dominio propio, aprender, tener control sobre lo que decimos y también cómo decimos las cosas. Pero entre ellas, pues obviamente hay cosas que son palabras inapropiadas para una persona que profesa ser cristiano, pues que no esté hablando tales palabras. A mí me sorprende a veces que aquellos que dicen ser cristianos y dicen palabras que obviamente son
diría yo, pues lo que calificamos como malas palabras, son maldiciones que no es bueno que un cristiano esté hablando. Efesios capítulo 4, versículo 29, noten lo que dice Pablo ahí. Efesios capítulo 4, versículo 29. Pablo el apóstol escribió y dijo así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, no solamente estamos hablando de palabras, muchas veces, especialmente hoy día, tan común que es el tener, por ejemplo, redes sociales, pues tener cuidado también con lo que escribimos. No solamente con lo que decimos con la boca, pero también con lo que escribimos. Ninguna palabra corrompida debe salir de nosotros. Capítulo 5 del mismo libro de Efesios, versículo 3 al 5. Dice ahí el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona inmunda es una persona que obviamente habla palabras inmundas, palabras corruptas. Y dice Pablo, una persona así no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces tengamos cuidado, control sobre nuestra lengua, especialmente con palabras que no son apropiadas para un cristiano. Pero también tengamos cuidado de no estar haciendo promesas vacías. Porque muchas veces yo digo que decimos cosas quizás por ser amables, pero debemos tener cuidado porque son promesas vacías que vamos a dar, obviamente, tener que dar al Señor un recuento de esas cosas, por qué hicimos esas cosas. Y lo digo por esta razón. Muchas veces, hermanos, escuchan a alguien pasar por algún tipo de un momento difícil, y es fácil para muchos hermanos decir, voy a orar por ti, pero nunca lo hacen. Lo decimos muchas veces por ser amables. Ay, voy a estar orando por ti, pero nunca lo hacemos. Estamos prometiendo hacer algo, estamos diciendo que vamos a hacer algo y nunca lo hacemos. Y debemos tener cuidado, porque eso obviamente cae dentro de una promesa vacía y el Señor va a pedir de nosotros cuenta de por qué hacemos estas cosas. Santiago capítulo 5, versículo 12, dice ahí, Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por algún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Noten, su sí sea sí, su no sea un no, para que no caigáis en condenación. Entonces, si vamos a decirle a alguien, pues aprendamos, y ya no solamente decirlo por ser amables. Si decimos a alguien, voy a orar por ti, tengamos en mente, dijimos que íbamos a hacer algo, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, para no caer en condenación. Entonces hagamos aquello que hemos dicho que vamos a hacer. A veces yo entiendo, cosas se nos olvidan, cosas se nos pasan, yo entiendo, pero cuando lo hacemos una y otra vez, se vuelve costumbre, y esas costumbres de hacer promesas vacías, vamos a tener que dar al Señor cuenta de todo eso. Mateo capítulo 12, versículo 36 al versículo 37. Mateo capítulo 12, del 36 al 37, dijo el Señor Jesucristo ahí: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa quiere decir palabras que decimos sin pensar. Lo decimos simplemente por decir. Dice el Señor que por toda palabra ociosa vamos a dar cuenta de ella en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tengamos cuidado, hermano. Es un pasaje que debemos tener mucho temor de este pasaje, porque muchos de nosotros se nos olvida muchas veces lo que decimos, pero al Señor no. Le vamos a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que hagamos. Es por eso que yo digo muchas veces, mucha gente en un momento de enojo se molesta con alguien y le dicen a alguien, te juro que te voy a matar. El problema es, si lo haces, malo. Y si no lo haces, malo.
porque ya dijiste que lo ibas a hacer. Y dijo el Señor, por toda palabra ociosa que digas, vas a tener que dar cuenta el día del juicio. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien en un momento de enojo decir, te juro que te voy a matar? Si lo haces es malo ante Dios y si no lo haces es malo ante Dios. Entonces tengamos cuidado, porque por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados. Otra cosa que debemos de tener control, especialmente sobre nuestra lengua, es con el chisme. Es tan fácil de repente, pues, decirle a alguien algo que alguien nos dijo a nosotros en confidencia y se nos hace fácil porque, híjole, pues está bueno la noticia y de repente llega uno y le dice a alguien, espera que te diga lo que traigo aquí. Eso es chisme y debemos tener cuidado. Noten lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo número 11, versículo número 13. Capítulo 11, versículo 13, dice ahí la escritura, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto. Alguien nos contó algo, quizás en confidencia, quizás estar platicando con nosotros y buscaba a alguien con quien desahogarse y sabiendo, es que estos son cristianos, deberían de ser obviamente personas que tienen cuidado con lo que hacen y nos dicen, híjole, ya no hayamos a quién decirle nosotros. Cuando alguien venga a usted y le dice, te voy a decir algo, pero no le vas a decir a nadie, póngale el alto, espera. ¿Es un chisme? Si es un chisme, no quiero oírlo. Porque somos tan culpables el que pone la oreja al chisme como el que está hablando el chisme. Entonces tengamos cuidado. Capítulo 18 del mismo libro de Proverbios, versículo número 8. Dice ahí la escritura, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Alguna vez ha visto a alguien que dice, ay, traigo algo bien jugoso? Dice Salomón, las palabras del chismoso son como bocados suaves, son como algo delicioso. Penetran hasta las entrañas, dice. Tengamos cuidado porque el chisme nunca es visto de buena manera en las Escrituras. Capítulo 20, versículo 19, el mismo libro de Proverbios, dice así, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No solamente seas tú una persona chismosa, sino tampoco prestes oído a una persona chismosa. Nuevamente debemos aprender el arte del dominio propio, especialmente cuando se trata de lo que hablamos, de lo que decimos. Pues rápidamente vamos a ver algunos ejemplos, porque obviamente pues todo lo que hemos hablado hasta ahorita es bueno, pero viendo ejemplos de algunos individuos que estuvieron en una situación donde tenían la opción de decir, ¿lo hago o no lo hago? Y escogieron hacer lo bueno, pues podemos ver que el dominio propio es posible y podemos imitarlos. Veamos, por ejemplo, a José, capítulo 39 del libro de Génesis, versículo 7 al versículo 12. Dice la escritura ahí que este era un joven guapo, bien parecido. Dios lo estaba bendiciendo en su obra, trabajando ahí para Potifar. Y dice la escritura que la esposa de Potifar comenzó a notar que pues era un joven de buen parecer y comenzó a verlo con unos ojos que no eran correctos. Dice así la escritura, versículo 7 al versículo 12 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa ahí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Noten cómo José dice,
yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto porque, número uno, estaría pecando contra mi Dios. Y no puedo hacer eso. Y cuando aconteció este evento, no había nadie en casa. José pudo haber dicho, bueno, ¿quién se va a enterar? No hay nadie en casa. Sin embargo, José, si usted se da cuenta en el versículo número 12, salió huyendo tan rápido que hasta su ropa la dejó en sus manos. Ni siquiera eso. En cuanto sintió el agarrón, hasta su ropa soltó y dijo no, y salió huyendo. Para hacer lo que José hizo, se ocupa de dominio propio, el saber decir no. Pero José no es el único, porque la escritura nos dice, por ejemplo, del profeta Daniel. En Daniel capítulo 1, la Biblia nos dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de capturar al reino de Judá, se llevó a varios de los jóvenes de la casa real para que ellos fueran entrenados por los de Babilonia para que le sirvieran a él en su gobierno. Entre ellos está este joven, Daniel, y la escritura nos dice que junto a él pues están también otros jóvenes, Misael, Azarías y Ananías, y estos jóvenes pues van a ser entrenados para servir bajo el rey de Babilonia. Durante su entrenamiento iban a recibir el mismo tipo de alimento que el rey recibía. Pero parece que parte de estos alimentos eran cosas que como judíos ellos no podían comer. Y dice la escritura en el versículo número 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón. Recordamos lo que habíamos visto en Mateo 15, que Jesús dijo que del corazón salen homicidios, fornicaciones y todas esas cosas que contaminan al hombre. Daniel no iba a permitir que de su corazón saliese algo que fuese en contra de su comunión con Dios. Propuso en su corazón no contaminarse con las delicias del rey. Para eso se ocupó dominio propio. Porque Daniel junto con sus compañeros pudieron haber dicho, bueno, pues ya estamos aquí, estamos ahora en cautiverio y pues Dios puede entender el por qué estuvimos comiendo y compartiendo de esto. Pero no fue así. Ellos dijeron, no. Es posible. Aún desde jóvenes, porque recordemos, Daniel y José eran jóvenes, eran probablemente en una adolescencia ya un poco mayor, 17, 18 años, pero eran jóvenes. Así es que no podemos decir, ay, pero es que los jóvenes por falta de experiencia, por eso. No, aún jóvenes en las escrituras tenían el valor de estar firmes en su fe y demostrar dominio propio. Otro ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él no hizo nada que fuese a hacer lo que Él quería, sino que más bien lo que fuese la voluntad de Dios. Romanos capítulo 15, versículo número 3, con referencia al Señor Jesús, el apóstol Pablo dice esto, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, más bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Noten lo que dice Pablo, Cristo no se agradó a sí mismo. Él no buscó hacer lo que él quería, sino hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 24, dice ahí el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 24. Pedro dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Noten cómo dice el apóstol Pedro, que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, versículo 21. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice la escritura,
no se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios. Muchas veces nosotros decimos, ay, yo sé que dije tal y tal barbaridad, pero fue porque fulano o mangano me dijo esto. Bueno, si usted notan, el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Y aun cuando lo maldecían a él nunca les maldijo en respuesta. Aun cuando lo maltrataron, él no los maltrató. Si usted recuerda, una de las cosas que dijo el Señor cuando lo estaban crucificando es, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, tengamos cuidado, porque el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de que el dominio propio no quiere decir que seamos cobardes, no quiere decir que no tengamos valor. Se ocupa más valor para pues retenerse de contestar que contestar, porque cualquier tonto puede maldecir, cualquier tonto puede tirar un golpe. Pero como ya lo vimos en el libro de Proverbios, una persona que tiene dominio propio sobre sí mismo es más fuerte que una ciudad que esté bien asegurada. El último ejemplo, y la lección queda para ustedes, el apóstol Pablo. Noten que el apóstol Pablo, sin importar cuál era la condición en la cual estaba, noten lo que él dice, libro de Filipenses capítulo 4, versículo número 13, 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice ahí el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Él está escribiendo esta carta a los filipenses, agradeciéndoles porque ellos le mandaron algo de dinero para que él pudiese pues tener lo que necesitaba. Y Pablo les dice, gracias por este don que me han regalado. Y dice el apóstol Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez. No les estoy dando gracias porque andaba necesitado. Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Y cuál era la clave del éxito del apóstol Pablo? Versículo número 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar mi situación, yo estoy contento, dice Pablo. Si tengo, bueno, si no tengo, también bueno. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo, porque Él fortalece. Tenía dominio propio Pablo. Si le faltaba, él no estaba pues desesperado. Si lo tenía, pues él también decía, pues qué bueno, gloria sea para Dios. ¿Cuál es el punto? Todos estos ejemplos nos enseñan que el dominio propio es absolutamente necesario para vivir una vida de fe exitosa. Y por esa razón, dice el apóstol Pedro, que debemos de añadir a nuestra fe no solamente la virtud, no solamente conocimiento, sino también el dominio propio. Porque podemos conocer toda la palabra de Dios. Podemos conocer cada versículo. Y si no ponemos por práctica, si no ejercitamos el dominio propio, poner por práctica esas cosas que sabemos, de nada nos sirve. Por eso es que debemos de añadirle a nuestra fe. Y como dijo el apóstol Pedro, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Hermanos, les agradezco mucho su atención esta tarde. Espero que hayan encontrado nuestro estudio esta tarde, pues lo hayan encontrado edificante, lo hayan encontrado pues de ánimo, y ojalá y nos ayude a conocer mejor la palabra de Dios y de igual manera pues poner en práctica estas cosas. Como siempre, bueno, no sabiendo quién nos esté escuchando, que quizás no sea cristiano, quisiéramos rápidamente aquí, antes de terminar, pues hablar simplemente qué es lo que enseña la Biblia debemos hacer para convertirnos en cristianos. Si usted no es cristiano, como puede ver aquí en pantalla, bueno, estando fuera de Cristo estamos perdidos, estamos sin esperanza, el pecado está sobre nosotros y no lo podemos borrar, pero la solución es Cristo Jesús. Si usted ha escuchado el Evangelio y cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene fe que Él es el único que le puede salvar, dice la Escritura que debe de arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es pues reconocer que lo que estamos haciendo no está bien y ya no queremos hacer eso. Vamos a completamente cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero
Entendamos que no tiene usted que primero tratar de corregir su vida para poder venir al Señor, sino que más bien la Biblia enseña que debe estar dispuesto a tener esa mentalidad de corregir su vida y el Señor le va a ayudar a cambiar. La Biblia nos dice también que si está dispuesto a arrepentirse, debe de confesar su fe en Jesucristo. Esto es, que usted diga con su boca que usted cree que Él es el Hijo de Dios. Y si está dispuesto a hacer eso, debe de ser bautizado con el propósito de ser perdonado de sus pecados. Y en ese momento usted va a ser salvo, va a ser parte de la iglesia, va a estar en Cristo Jesús con la esperanza de la vida eterna. Si no lo ha hecho, le invitamos a que lo haga. Podemos ayudarle si tiene esa necesidad. Podemos encontrar la manera de asistirle. Y bueno, si ya lo ha hecho en el pasado y se da cuenta que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, pues de igual manera queremos invitarle a que cambie y corrija cualquier pecado que tenga antes de que sea eternamente demasiado tarde. Y si podemos ayudarle orando por usted y orando con usted, pues de igual manera podemos hacerlo, solamente si sabemos